Hola, seres del mundo, ¿cómo estáis? Siguiente pauta para alcanzar la inmortalidad física. Ese objetivo tan grande que yo mismo me he planteado en mi camino y que os comparto, chicas y chicos, para todos aquellos que resuenen con esta sintonía de poder ser inmortal y quieran también seguir estas pautas o sientan otras pautas por ellos mismos. Todo es perfecto, tanto las mías como las que alguien pueda llegar a sentir. En este caso vamos a hablar de la quinta pauta, el control mental para obtener la regeneración celular, el control de nuestra mente para poder gobernar sobre nosotros mismos, sobre nuestro propio cuerpo, poder obtener el resultado que nosotros queramos con nuestras propias células. ¿Cuántos patrones obtenemos a lo largo de una vida que se quedan arraigados en nuestro ser y que no nos dejan obtener el resultado que más queremos? ¿Cuán limitados estamos por esas creencias, esos patrones, esa información que se nos ha penetrado dentro de nosotros, dentro de nuestra mente, y que se ha convertido en una información creíble para todo nuestro cuerpo, nuestro ser, nuestras células, y que por desgracia esa información nos ha llegado a limitar todas nuestras capacidades? ¿Qué pasa cuando consigues desprenderte de esos patrones que tanto nos limitan? Cuando llegas a ese punto de poder desprenderte y liberarte de esas cosas que limitan y que no dejan ascender, es cuando empieza a surgir toda la magia, cuando empiezas a ver que hay cosas mucho más allá que desconocías o que antes estabas limitado o limitada por unas creencias, unos patrones que no te dejaban ascender o llegar más allá de lo conocido o de lo que tú mismo conocías. En este caso, probando, indagando durante mucho tiempo sobre cómo funciona mi mente, cómo actúa sobre mi cuerpo, hasta qué punto puedo llegar, qué límites tiene, cuáles no. Ya os digo que he estado mucho tiempo, como todo lo que he ido contando en las pautas, he estado mucho tiempo practicando, indagando y demás, para que ahora mismo me haya llegado esto del control mental como una pauta, porque todo lleva un recorrido. Gracias al recorrido hecho previamente, ahora me puedo plantear este punto. Y realmente recomiendo que es algo que debería hacer todo el mundo para conocerse a sí mismo y para sacarse también limitaciones que podrían llegar a tener. Por otra parte, es muy importante lo que yo siento, que realmente siento que este es un muy buen punto para alcanzar lo que se desea. Cuando controlas tu propia mente, en ese caso voy a hablar de mí mismo, cuando controlo mi propia mente, puedo lograr cosas increíbles, como el hecho de poder vivir sin comer, el hecho de la vida del respiracionismo. Una parte fundamental es el control mental, los pensamientos, cómo la mente afecta al cuerpo, lo que siente, cómo se siente, etcétera, etcétera. Dentro de esta vida del respiracionismo he podido practicar mucho con el tema de la mente y cómo me afecta y demás. Por eso ahora es el punto de empezar a centrarme en lo más pequeño de nuestro cuerpo. Esas células pequeñitas, esa parte fundamental en nuestro cuerpo, para centrarme en cada una de ellas
y empezar a mandarle las órdenes que yo realmente deseo, la regeneración celular, la autorregeneración celular. Ya os digo que no empiezo justo ahora. Llevo mucho tiempo hablando con mi cuerpo, mis células, mis órganos, para esa misma práctica, autorregenerarse. Pero simplemente ahora lo doy a conocer, lo comparto con todos vosotros y todas vosotras. Y, y sí, es una pauta que ahora mismo tengo que tener mucho más en cuenta, teniendo en mente ese objetivo tan grande en el que quiero llegar, la inmortalidad física. Así que nada más, os mando mucho amor a todos y a todas y nos vemos en la próxima.